Nadie te enseñó esto, pero hoy vas a escucharlo. No es el mundo el que te pesa, es todo lo que te niegas a soltar. Cargas expectativas, culpas, miedos y personas que ya no deberían estar en tu vida. Y te preguntas por qué estás cansado, por qué nada cambia. La verdad es simple y dura. Mientras sigas aferrándote, seguirás estancado. El momento en que sueltas no pierdes, te liberas. Y cuando te liberas, todo cambia. Si estás listo para dejar de cargar lo que ya no te pertenece, quédate. Este video puede marcar un antes y un después. Escribe esta frase en los comentarios. Hoy dejo ir lo que me pesa y elijo avanzar. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal. Aquí no venimos a motivar por un día. Venimos a fortalecer la mente para toda la vida. Dale like para que este mensaje llegue a más personas. Y comparte este video con alguien que necesite soltar, porque a veces, una sola idea puede cambiarle el rumbo a alguien. Capítulo 1. Deja ir la necesidad de control. ¿Crees que necesitas control para estar a salvo? Que si vigilas cada detalle, si anticipas cada problema, si tienes todas las variables bajo tu dominio, entonces nada podrá romperte. Pero mírate con honestidad. Esa obsesión no te ha dado paz, te ha dado tensión. No te ha hecho fuerte, te ha hecho rígido. El deseo de control no nace del poder, nace del miedo a perder. El estoico lo entiende desde el inicio. La vida no obedece tus planes. Puedes actuar con disciplina, pensar con lógica, esforzarte con constancia, pero jamás tendrás dominio absoluto sobre lo que ocurre. Pretenderlo es enfrentarte a la realidad misma. Y esa es una guerra que siempre se pierde. Cuando intentas controlarlo todo, te vuelves esclavo de lo externo. Necesitas que los demás actúen como esperas, que las circunstancias sean favorables, que el futuro no cambie de rumbo. Pero el mundo no está diseñado para darte seguridad, está diseñado para moverse. Resistirte a eso es resistirte a la naturaleza. El control excesivo es una forma silenciosa de arrogancia. Creer que el universo debería adaptarse a tus deseos. Y cuando no lo hace, aparece la frustración, la ira, la ansiedad. No porque las cosas salieran mal, sino porque no salieron como tú querías. Soltar el control no es debilidad, es sabiduría práctica. Es reconocer con claridad brutal qué depende de ti y qué no. Dependen de ti tus decisiones, tu esfuerzo, tu conducta, tu forma de responder, nada más. Todo lo demás es territorio ajeno. Epicteto fue claro. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Y sin embargo, pasas gran parte de tu vida sufriendo por aquello que nunca estuvo en tus manos. El pasado que no vuelve, las decisiones de otros, las oportunidades que no llegaron, el futuro que aún no existe. Cuando sueltas la necesidad de control, no te vuelves pasivo, te vuelves preciso. Dejas de desperdiciar energía mental en escenarios imaginarios y la diriges a lo único útil, actuar con excelencia en el presente. Ahí es donde recuperas poder real. El control constante te roba el ahora. Te mantiene siempre en alerta, siempre anticipando pérdidas, siempre viviendo 2 pasos por delante de la vida. Soltarlo es volver al presente, al único lugar donde puedes hacer algo. Marco Aurelio lo escribió para sí mismo, pero sirve para ti hoy. Acepta con serenidad todo lo que no puedes cambiar y actúa con firmeza en lo que sí puedes. Eso es fortaleza estoica. No imponer tu voluntad al mundo, sino mantener tu estabilidad interna, pase lo que pase afuera. No confundas soltar el control con abandonar la responsabilidad. El estoico cumple con su deber, se prepara, hace su parte con rigor, y luego acepta el resultado con dignidad, sin quejas, sin victimismo, sin dramatizar. Cuando dejas ir la necesidad de control, algo profundo ocurre. La mente se aquieta, ya no reaccionas impulsivamente, observas antes de responder, aceptas sin resignarte, actúas sin apegarte. Capítulo 2. Suelta la aprobación de los demás. Desde muy temprano te enseñaron a agradar, a no incomodar, a encajar. Aprendiste que ser aceptado era más importante que ser auténtico. Y sin darte cuenta,
Empezaste a vivir pendiente de miradas, opiniones y gestos ajenos. Así poco a poco fuiste entregando tu poder. El estoico observa esto con claridad. Quien vive buscando aprobación, vive en servidumbre, no porque los demás lo esclavicen, sino porque él mismo se ofrece como prisionero. Cada decisión pasa por el filtro de qué pensarán. Cada palabra se mide, cada paso se duda, y así la vida se vuelve pequeña. Buscar aprobación es negociar tu paz a cambio de aplausos temporales. Hoy te aceptan, mañana te cuestionan. Hoy te celebran, mañana te ignoran. Construir tu valor sobre algo tan inestable es condenarte a una montaña rusa emocional. Epicteto lo advirtió sin suavizarlo. Si quieres agradar a todos, terminarás traicionándote. Porque para encajar, tienes que limarte, callarte, fingir. Y cada vez que haces eso, te alejas un poco más de quien realmente eres. La aprobación externa es adictiva. Al principio parece inofensiva, incluso necesaria. Pero con el tiempo, condiciona tus decisiones. Empiezas a elegir lo cómodo en lugar de lo correcto, lo aceptado en lugar de lo verdadero. Y sin notarlo, tu vida deja de ser tuya. Soltar la aprobación no significa volverte frío ni arrogante. Significa recuperar tu centro. Dejar de entregar tu autoestima a personas que no viven tu vida ni cargarán con las consecuencias de tus elecciones. Marco Aurelio escribió: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debes ser un buen hombre. Sé uno. Eso implica actuar conforme a tus valores, incluso cuando no te aplauden. Especialmente cuando no te aplauden. Cuando sueltas la necesidad de aprobación, ocurre algo incómodo al principio. Algunas personas se alejan, no porque hayas cambiado para mal, sino porque ya no pueden manipularte con su opinión. Ese silencio, ese rechazo, es el precio de la libertad. Y vale cada segundo. El estoico entiende que el respeto propio pesa más que la validación ajena. Prefiere dormir en paz antes que vivir aplaudido. Prefiere ser coherente antes que popular. No todos te entenderán, no todos estarán de acuerdo. Y no es tu tarea convencerlos. Tu tarea es vivir con integridad, sostener tu palabra y aceptar con serenidad que no puedes gustarle a todos. Cuando dejas de buscar aprobación, tu voz se vuelve firme, tus decisiones claras, tu presencia más fuerte. Ya no reaccionas al juicio externo, actúas desde tu carácter. Y ahí sucede el cambio real. Cuando ya no necesitas que te aprueben, empiezas a respetarte. Y el respeto propio es una fuerza que nadie puede quitarte. Capítulo 3. Deja ir el pasado que ya no existe. Gran parte de tu sufrimiento no está ocurriendo ahora. Está ocurriendo en tu mente, repasando escenas que ya terminaron, palabras que no dijiste, decisiones que no tomaste, errores que hoy juzgas con la comodidad del tiempo. El pasado se convirtió en un lugar donde entras todos los días, aunque ya no vivas ahí. El estoico lo ve con claridad. El pasado no tiene poder real sobre ti, salvo el que tú le entregas. No puede dañarte, no puede corregirse, no puede volver. Y aún así, lo cargas como si fuera una deuda eterna. Te castigas por quien fuiste, ignorando que esa versión de ti ya no existe. Aferrarte al pasado es negarte el presente. Es vivir mirando atrás mientras la vida avanza sin ti. No importa cuántas veces repitas la escena en tu cabeza, no cambiará. Solo cambiará tu estado interior. Más culpa, más rabia, más resignación. Marco Aurelio fue directo consigo mismo. No desperdicies lo que te queda de vida, lamentando lo que ya pasó. Porque cada minuto anclado al ayer es un minuto que le robas a lo único que tienes, este momento. El pasado tiene una función y es breve. Enseñar, nada más. Cuando intentas que haga otra cosa, justificarte, castigarte, definirte, lo conviertes en una prisión. Y una prisión mental es la más difícil de abandonar, porque la puerta está abierta, pero tú no te mueves. Muchos dicen que no pueden soltar el pasado, pero la verdad es más incómoda. No quieren, porque soltarlo implica aceptar. Y aceptar implica dejar de ser la víctima. Dejar de usar el dolor como identidad, dejar de explicar tu estancamiento con historias antiguas. El estoico no borra lo vivido, lo integra, reconoce sus errores sin dramatizarlos, aprende sin flagelarse. Entiende que juzgarse eternamente no es responsabilidad, es arrogancia disfrazada. Creer que deberías haber sabido lo que solo el tiempo enseña. Epicteto lo dejó claro.
No son los hechos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. El hecho ya ocurrió. Tu interpretación sigue ocurriendo todos los días. Ahí está el verdadero desgaste. Cuando sueltas el pasado, no traicionas tu historia. La honras, porque demuestras que aprendiste, porque eliges no repetirla, porque entiendes que seguir castigándote no repara nada. Soltar el pasado requiere coraje, el coraje de mirarlo de frente, aceptar lo ocurrido sin excusas ni odio, y luego cerrar la puerta con dignidad, no con negación, sino con madurez. El presente no te pide perfección, te pide presencia. Te pide que uses lo que aprendiste para actuar mejor ahora. No mañana, no cuando te perdones del todo, ahora. Cuando dejas ir el pasado, algo se aligera dentro de ti. La mente se vuelve más clara. Las decisiones más firmes. Ya no reaccionas desde heridas antiguas, sino desde conciencia. El pasado ya cumplió su función. Si sigues viviendo en él no es memoria, es apego. Y el día que lo sueltas no pierdes tu historia, recuperas tu vida. Capítulo 4. Suelta lo que no puedes cambiar. Hay una forma silenciosa de agotamiento que pocos reconocen. Pelear contra lo inevitable, resistirte a lo que ya ocurrió, enfadarte con lo que no depende de ti, gastar tu energía intentando torcer una realidad que no va a moverse. Por más que la odies, ese desgaste no te hace fuerte, te debilita. El estoico parte de una verdad incómoda pero liberadora. No todo está bajo tu control y nunca lo estará. La vida no negocia. Las pérdidas ocurren. Las personas cambian. Las oportunidades se van. El cuerpo envejece. El tiempo avanza. Y cuanto antes lo aceptes, antes dejarás de sufrir inútilmente. La mayoría del dolor humano no proviene de lo que sucede, sino de la resistencia a aceptarlo. Te dices, esto no debería haber pasado, no es justo, si tan solo... Y en esa lucha mental te quedas atrapado, reviviendo una y otra vez algo que ya es un hecho. Marco Aurelio lo entendía con crudeza. Acepta todo lo que te ocurra como algo que necesitabas. No porque todo sea bueno, sino porque todo es real. Negarlo no lo cambia, solo prolonga el conflicto interno. Soltar lo que no puedes cambiar no es resignación pasiva. Es claridad estratégica, es dejar de empujar una pared para usar esa fuerza en construir una puerta. Es reconocer dónde termina tu influencia y dónde comienza el orden del mundo. Cuando no aceptas lo inevitable, te vuelves prisionero del debería haber sido. Vives comparando la realidad con una versión imaginaria que solo existe en tu cabeza. Y siempre pierde la realidad, siempre. Epicteto fue tajante. No busques que los acontecimientos ocurran como tú quieres. Desea que ocurran como ocurren. Esa frase no habla de conformismo, habla de libertad. Porque cuando aceptas lo que es, recuperas la capacidad de actuar con lucidez. Aferrarte a lo inmutable te roba el presente, te mantiene atrapado en el enojo, la frustración o la tristeza por cosas que ya no están vivas. El estoico elige otra vía. Observa, acepta y decide cómo responder. No puedes cambiar el pasado, pero puedes cambiar tu relación con él. No puedes controlar a los demás, pero sí tus límites. No puedes evitar todas las pérdidas, pero sí evitar perderte a ti mismo en el proceso. Soltar lo que no puedes cambiar requiere humildad. La humildad de reconocer que no eres el centro del universo, que la vida no te debe explicaciones, que a veces lo único que puedes hacer es mantenerte firme y seguir avanzando. Cuando dejas de luchar contra lo inevitable, ocurre algo poderoso. La mente se aquieta, ya no reaccionas con rabia automática, ya no te quiebras por cada golpe inesperado. Te adaptas, y la adaptación es una forma superior de fortaleza. Aceptar no es rendirse, es dejar de sangrar por una herida que no puede cerrarse a golpes. Es elegir dignidad sobre rabia, serenidad sobre resistencia inútil. La vida no se vuelve más fácil cuando sueltas lo que no puedes cambiar, pero tú te vuelves más fuerte, y esa fortaleza interior es lo único que necesitas. Capítulo 5. Deja ir las relaciones que drenan tu energía. No todas las pérdidas son derrotas. Algunas son liberaciones, pero esto cuesta aceptarlo, porque desde pequeños nos enseñaron a aguantar, a justificar, a quedarnos incluso cuando algo nos desgasta. Aprendiste que irte es egoísmo, que poner límites es frialdad
que soltar personas es traición. Y así, terminaste rodeado de vínculos que te consumen más de lo que te nutren. El estoico entiende algo esencial. La energía es finita. Cada conversación, cada vínculo, cada relación ocupa espacio mental y emocional. Si ese espacio está lleno de conflicto, manipulación o desgaste constante, no queda lugar para crecer. Hay relaciones que no te golpean, pero te vacían, no te destruyen de golpe, te erosionan lentamente, te hacen dudar de ti, justificar lo injustificable, adaptarte siempre tú. Y como no hay gritos ni rupturas dramáticas, te convences de que no es tan grave, pero lo es. Marco Aurelio escribió: la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y tus pensamientos están profundamente influenciados por las personas que te rodean. Si convives con caos, terminarás normalizándolo. Si aceptas el irrespeto, aprenderás a tolerarlo contigo mismo. Soltar relaciones que drenan no significa odiar, atacar o vengarte. Significa elegirte. Significa reconocer que no todo vínculo merece acceso permanente a tu vida. Algunas personas cumplen una etapa y luego deben quedarse ahí, en el pasado. El estoico no se aferra por costumbre, culpa o miedo a la soledad. Prefiere la calma del silencio a la compañía que lo perturba. Entiende que estar solo no es vacío, es espacio. Espacio para pensar, fortalecerse y reencontrarse. Muchas veces no te quedas porque quieras, sino porque temes. Temes herir, temes que te juzguen, temes quedarte sin ese rol que construiste alrededor de esa relación. Pero vivir por miedo no es vivir, es sobrevivir. Epicteto fue claro: si alguien te quita la paz, te quita demasiado. No necesitas justificarte eternamente. No necesitas convencer a nadie de por qué te vas. Tu bienestar no es un debate. Al soltar relaciones que drenan, aparece la incomodidad. Dudas, culpa, silencio. Pero esa incomodidad es temporal. El desgaste constante no lo es. Y tarde o temprano lo pagarás con tu salud mental, tu claridad y tu energía vital. El estoico acepta que no puede salvar a todos, que no es su deber cargar con problemas ajenos indefinidamente. Ayudar no significa sacrificarse. Amar no significa desaparecer. Cuando eliges relaciones que respetan tu tiempo, tu palabra y tu tranquilidad, algo cambia dentro de ti. Te vuelves más firme, más claro, más dueño de ti mismo. Soltar no es abandonar, es cerrar con dignidad. Es reconocer que tu camino ya no va en la misma dirección. Y cuando dejas ir a quienes te drenan, no te quedas vacío, te quedas ligero. Y con esa ligereza por fin puedes avanzar. Capítulo 6. Deja ir la versión de ti que ya superaste. Hay una trampa silenciosa en la que muchos caen: seguir viviendo como alguien que ya no son. Aferrarse a antiguas creencias, hábitos y miedos, solo porque durante años fueron familiares. Lo conocido da seguridad, incluso cuando ya no sirve. Y así, te conviertes en guardián de una versión de ti que ya cumplió su función. El estoico entiende que la vida es cambio, y resistirse a ese cambio es resistirse al crecimiento. No fuiste creado para quedarte en el mismo lugar mental, emocional o espiritual. Cada etapa exige una versión distinta de ti, y cuando te niegas a soltar la anterior, bloqueas la siguiente. Muchos dicen querer avanzar, pero siguen protegiendo la identidad que los mantiene cómodos. Así soy yo, repiten como si fuera una condena. Pero esa frase no es identidad, es miedo disfrazado. Es una excusa para no enfrentar la incomodidad de evolucionar. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo: no pierdas más tiempo siendo lo que ya no te corresponde ser, porque permanecer atado al pasado no solo limita tu futuro, lo traiciona. La versión antigua de ti quizá fue necesaria para sobrevivir. Te protegió cuando no sabías más. Te sostuvo cuando no tenías herramientas. Pero ahora, insistir en mantenerla es como usar una armadura en tiempos de paz. Pesa, incomoda y te ralentiza. Soltar esa versión no significa despreciarla. Significa agradecerla y dejarla ir. Reconocer que cumplió su propósito. Que ya no necesitas reaccionar desde el miedo, la inseguridad o la validación externa. Que ahora puedes elegir con más conciencia. Epicteto lo expresó con claridad: ningún hombre se libera sin antes abandonar lo que cree ser, porque la verdadera prisión no son las circunstancias, es la identidad rígida que te niega el cambio.
Cuando te aferras a quien fuiste, limitas lo que puedes llegar a ser. Te defines por errores antiguos, por etiquetas ajenas, por historias que ya no representan tu presente. Y eso crea una contradicción interna que se manifiesta como frustración, estancamiento o vacío. El estoico observa su evolución sin apego, ajusta su carácter, corrige su rumbo. No se casa con una imagen fija de sí mismo. Prefiere la coherencia interna al reconocimiento externo. Soltar tu versión anterior requiere valentía, porque implica perder referencias. Implica dejar de explicar tus decisiones con viejos patrones. Implica decepcionar a quienes se sienten cómodos con tu antiguo rol. Pero ese costo es inevitable si quieres crecer. Cuando sueltas, algo se alinea. Tus decisiones dejan de ser reacciones automáticas y se vuelven elecciones conscientes. Tu voz se vuelve más firme, tu presencia más clara. No estás traicionando tu pasado al cambiar. Estás honrándolo, porque demuestras que aprendiste, que no te quedaste atrapado en él. La vida no te pide que seas el mismo para siempre. Te pide que seas mejor que ayer, y el día que dejas ir la versión que ya superaste, no te pierdes. Te encuentras. Capítulo 7. Deja ir el miedo a perder. El miedo a perder gobierna más decisiones de las que estás dispuesto a admitir. No eliges, calculas. No avanzas, te proteges. No apuestas, conservas. Y mientras crees que estás siendo prudente, en realidad estás siendo dominado, porque quien vive evitando la pérdida ya perdió la libertad. El estoico entiende una verdad incómoda. Todo lo que tienes es prestado. La salud, las relaciones, el reconocimiento, incluso el tiempo. Aferrarte a ello como si fuera permanente solo garantiza sufrimiento cuando cambie. Y va a cambiar. El miedo a perder nace del apego, del deseo de controlar lo incierto, de la ilusión de seguridad, pero la seguridad absoluta no existe. Y cuando construyes tu vida alrededor de evitar el dolor, terminas evitando la vida. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo: no temas perder lo que nunca fue realmente tuyo, porque nada te pertenece de forma definitiva. La vida no entrega posesión, solo experiencia. El miedo a perder te vuelve conservador en el peor sentido. Te quedas donde ya no creces, toleras lo que no te honra, dices no es el momento, cuando en realidad es miedo disfrazado de prudencia. Y cada renuncia no asumida se acumula como frustración silenciosa. El estoico no busca el riesgo por impulso, pero tampoco huye de él. Acepta que perder es parte del camino, que cada avance implica renunciar a algo: comodidad, imagen, control, certezas. No hay crecimiento sin pérdida. Epicteto fue claro: no es libre quien teme perder lo que tiene, porque ese temor te vuelve manipulable. Basta con amenazarte con quitarte algo para que traiciones tus valores. Soltar el miedo a perder no significa volverte imprudente, significa fortalecer tu interior para que la pérdida no te destruya. Significa saber que puedes reconstruirte, que tu valor no depende de lo que conservas, sino de lo que eres capaz de sostener dentro de ti. Cuando aceptas la posibilidad de perder, algo poderoso ocurre. Te vuelves audaz. Ya no tomas decisiones desde la ansiedad, sino desde la claridad. Actúas porque es correcto, no porque es seguro. El miedo a perder te mantiene en el futuro, imaginando escenarios de desastre. El estoico regresa al presente, a lo que puede hacer ahora, a la acción consciente, no a la parálisis anticipada. Perder forma carácter, enseña desapego, afila la mente. No todo se gana, pero todo puede enseñarte. Resistirte a eso es negarte a madurar. Cuando dejas ir el miedo a perder, recuperas algo más valioso que cualquier cosa externa: tu dignidad. Ya no mendigas estabilidad, construyes fortaleza. La vida no se vive protegiendo lo que tienes, se vive teniendo el coraje de actuar aún sabiendo que puedes perder. Y ese coraje es libertad. Capítulo 8. Deja ir la necesidad de tener siempre la razón. El deseo de tener siempre la razón no nace de la verdad, nace del ego, de la necesidad de sentirte superior, validado, invulnerable. No discutes para comprender, discutes para ganar. Y en ese intento constante de imponerte, vas perdiendo algo más valioso: la paz. El estoico entiende que tener razón no equivale a ser sabio. Puedes ganar una discusión y perder el respeto, puedes demostrar un punto y romper un vínculo, puedes imponer tu lógica y quedarte solo. ¿De qué sirve entonces esa victoria
La mayoría de las discusiones no existen para descubrir la verdad, sino para defender identidades. Cada uno protege su imagen, su orgullo, su versión de la historia. Y cuanto más necesitas tener razón, más te aferras a esa imagen, incluso cuando sabes en el fondo que podrías estar equivocado. Marco Aurelio se advertía a sí mismo: no permitas que el deseo de parecer inteligente te robe la calma, porque la calma es señal de dominio interno. La necesidad de imponerse no. Querer tener siempre la razón te vuelve rígido, te impide escuchar, te cierra al aprendizaje, porque aprender implica aceptar que no sabías algo, y eso hiere al ego. Pero el estoico prefiere la verdad incómoda al orgullo cómodo. Epicteto fue claro: si alguien te contradice y te enfadas, es porque crees que tu valor depende de esa opinión, y ahí está el problema. Cuando confundes tu valor con tus ideas, cualquier desacuerdo se siente como un ataque personal. Soltar la necesidad de tener razón no es callar siempre, no es volverte débil ni sumiso. Es elegir tus batallas, es entender que no toda corrección es necesaria, que no toda ignorancia ajena es tu responsabilidad. El estoico habla cuando hay propósito, no cuando hay impulso. Corrige cuando construye, no cuando humilla. Y guarda silencio cuando hablar solo alimentaría el conflicto. Muchas veces, insistir en tener razón es una forma de evitar mirarte, de no aceptar que puedes estar equivocado, de no cuestionar tus propias creencias. Pero la verdadera fortaleza no está en defenderte, está en revisarte. Cuando sueltas esta necesidad, algo cambia en tus relaciones. Dejas de competir y empiezas a comprender. Dejas de reaccionar y empiezas a observar. Tu presencia se vuelve más sólida, porque ya no necesitas validación constante. El silencio, cuando nace de la conciencia, es poder. No todo merece tu respuesta. No toda provocación merece tu energía. El estoico sabe que la verdad no necesita ser gritada. Se sostiene sola, y quien está seguro de sí mismo no necesita imponerse. Cuando dejas de querer tener siempre la razón, ganas claridad, ganas aprendizaje, ganas paz. Y sobre todo ganas algo que el ego nunca podrá darte: la tranquilidad de no tener que demostrar nada a nadie. Capítulo 9. Deja ir la culpa constante. La culpa es una carga silenciosa. No grita, no golpea, pero pesa todos los días. Te acompaña cuando te levantas y cuando te acuestas. Te recuerda lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que deberías haber hecho. Y sin darte cuenta, comienzas a vivir castigándote por un pasado que ya no puede responder. El estoico entiende algo fundamental: la culpa que no enseña destruye. Si no conduce a una acción mejor, solo es autoviolencia. No te vuelve más responsable, te vuelve más débil, porque te mantiene atado a un error, como si ese error fuera tu identidad. Muchos confunden culpa con conciencia, creen que castigarse es una forma de reparación, pero ninguna herida sana golpeándola. Ningún error se corrige repitiéndolo en la mente una y otra vez. El aprendizaje ocurre una vez. El castigo eterno es ego disfrazado de arrepentimiento. Marco Aurelio se recordaba: no te trates a ti mismo como a un enemigo. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que haces cuando te reprochas sin descanso. Te hablas con dureza, te niegas con pasión, te condenas por no haber sido quien hoy sabes que podrías haber sido. Pero esa comparación es injusta. Juzgas a tu yo pasado con el conocimiento que solo el tiempo te dio. Esperas sabiduría donde aún no la había. Y al hacerlo, te niegas el derecho a evolucionar. Epicteto fue claro: si cometiste un error, corrígelo. Si ya pasó, no te destruyas por ello. La culpa útil dura lo necesario para aprender. La culpa constante es apego al dolor. Cuando vives desde la culpa, tomas decisiones desde la deuda emocional. Te sacrificas de más. Toleras lo que no debes. Saboteas tus avances porque, en el fondo, sientes que no mereces algo mejor. Y ese es uno de los daños más profundos de la culpa. Te convence de que no mereces paz. Soltar la culpa no es negar la responsabilidad, es integrarla, es reconocer el error, asumir las consecuencias si las hay, aprender y continuar, sin dramatizar, sin convertirlo en una identidad. El estoico no se define por sus fallas, se define por su corrección, no por lo que hizo mal, sino por lo que hace mejor después. Cuando dejas ir la culpa constante, recuperas energía mental. La mente deja de mirar atrás con vergüenza
y comienza a mirar adelante con propósito. Ya no actúas desde la necesidad de expiar, sino desde la intención de vivir con coherencia. La vida no te pide perfección. Te pide presencia, te pide honestidad, te pide crecimiento. El error ya ocurrió. El aprendizaje ya está. Si sigues castigándote, no es responsabilidad, es apego. Y el día que sueltas la culpa, que ya cumplió su función, no te vuelves irresponsable. Te vuelves libre para hacerlo mejor. Capítulo 10. Deja ir las expectativas irreales. Gran parte de tu frustración no proviene de lo que ocurre, sino de lo que esperabas que ocurriera. Construyes escenarios en tu mente, anticipas respuestas, imaginas resultados y luego te decepcionas cuando la realidad no sigue el guión. No sufres por la vida, sufres por tus expectativas sobre ella. El estoico comprende que la expectativa es una forma sutil de apego. Apego a que los demás actúen como tú quieres, a que el esfuerzo garantice resultados, a que la vida sea justa según tus propios criterios. Pero la vida no firma contratos, ocurre. Y cuanto antes lo aceptes, menos te romperá. Las expectativas irreales nacen del deseo de control y de la ilusión de merecimiento. Hice todo bien, debería salir bien. Pero el mundo no funciona por compensación moral. El esfuerzo no siempre se traduce en éxito inmediato. La bondad no siempre recibe gratitud. Y entender esto no te vuelve cínico, te vuelve lúcido. Marco Aurelio se advertía: no esperes que las cosas sucedan como deseas, desea que sucedan como suceden. No porque todo sea correcto, sino porque resistirse a la realidad solo multiplica el sufrimiento. Cuando vives lleno de expectativas, te vuelves reactivo. Te molesta la demora, la imperfección, la falta de reconocimiento. Cada pequeño desvío se siente como una traición personal, y esa sensibilidad excesiva te roba estabilidad emocional. Epicteto fue claro: la perturbación no viene de los hechos, sino de lo que esperamos de ellos. El hecho es neutro. Tu expectativa lo convierte en decepción. Soltar expectativas irreales no significa perder ambición ni dejar de soñar. Significa desligar tu paz del resultado. Significa dar lo mejor de ti sin exigir que el mundo te devuelva algo específico. A cambio, el estoico actúa con excelencia, no con garantía. Hace lo correcto porque es correcto, no porque espera recompensa. Y cuando el resultado no llega, no se quiebra. Ajusta, aprende, continúa. Las expectativas también contaminan las relaciones. Esperas que el otro piense como tú, sienta como tú, actúe como tú. Y cuando no lo hace, aparece el reproche, la distancia, el resentimiento. Pero nadie te debe cumplir un ideal que solo existe en tu cabeza. Aceptar a las personas como son, no como deberían ser, es un acto profundo de madurez. Y también una forma de liberarte. Cuando dejas ir las expectativas irreales, algo cambia. La gratitud aparece. Empiezas a ver lo que hay, no lo que falta. A valorar lo real, no lo imaginado. A responder con calma, no con frustración. La vida se vuelve más liviana cuando no la cargas con exigencias constantes. Cuando entiendes que el camino no es recto, que el progreso es irregular, que la demora no es fracaso. No todo saldrá como esperas. Y eso no es una tragedia, es la vida. El día que dejas de exigirle a la realidad que cumpla tus fantasías, recuperas fuerza interior. Porque la paz no nace de que todo salga bien, nace de estar preparado para que no salga como esperabas. Capítulo 11. Deja ir el apego a los resultados. Gran parte de tu ansiedad no viene de lo que haces, sino de lo que esperas que ocurra después. Actúas, pero tu mente ya está en el resultado. Trabajas, pero no estás presente en el proceso. Das un paso, pero exiges una garantía. Y cuando esa garantía no llega, te frustras, te desgastas, te dudas. El estoico entiende una verdad esencial. Tú controlas la acción, no el desenlace. El resultado pertenece al orden del mundo, no a tu voluntad. Aferrarte a él es intentar gobernar lo que nunca estuvo bajo tu dominio. Apegarte al resultado convierte cada esfuerzo en una apuesta emocional. Si sale bien, te elevas. Si no, te hundes. Así tu estabilidad queda atada a factores externos, decisiones ajenas, circunstancias imprevistas, tiempos que no eliges. Y vivir así es vivir vulnerable. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo: haz lo que te corresponde. Lo demás no es asunto tuyo.
Esa frase encierra una libertad profunda, porque cuando cumples con tu deber ya has ganado, independientemente de lo que ocurra después. El apego al resultado distorsiona tu actuar, te vuelve impaciente, te empuja a forzar procesos, te lleva a traicionar principios con tal de asegurar un desenlace favorable. Y cuando haces eso, aunque consigas lo que buscabas, pierdes algo más importante: integridad. Epicteto fue claro: si deseas resultados que no dependen de ti, te estás preparando para la frustración. El esfuerzo es tuyo, el resultado no. Soltar el apego no significa actuar sin dirección, significa actuar con excelencia y desapego. Dar lo mejor de ti sin exigir que el mundo te devuelva exactamente lo que imaginaste. Es una forma superior de disciplina. El estoico se concentra en el proceso, en la acción correcta, en la constancia diaria. Sabe que los resultados son consecuencia, no objetivo inmediato. Y cuando no llegan, no se quiebra. Ajusta el rumbo sin perder la calma. El apego al resultado también daña tu presente. Te roba la atención, te impide disfrutar del progreso. Siempre estás esperando llegar. Nunca estás donde estás. Y así, incluso los logros se sienten vacíos. Cuando sueltas este apego, algo cambia internamente. Recuperas estabilidad emocional. Ya no te defines por ganar o perder. Te defines por cómo actuaste, por si fuiste coherente, disciplinado y firme. La vida no es una línea recta. Hay avances invisibles, procesos lentos, caminos que enseñan antes de recompensar. Si solo valoras el resultado, desprecias la transformación que ocurre en el trayecto. El estoico entiende que el verdadero éxito no es controlar lo que pasa, sino mantenerse íntegro pase lo que pase. Que la victoria más difícil es actuar bien cuando no hay garantías. Haz lo que debes hacer hoy, con disciplina, con claridad, con dignidad, y luego suelta. Porque cuando dejas ir el apego a los resultados, no pierdes ambición. Ganas algo más sólido, dominio interior. Y quien se domina a sí mismo no necesita controlar el final. Capítulo 12. Deja ir el rencor. El rencor es una herida que decides no cerrar, no porque no duela, sino porque crees que soltarla sería injusto. Piensas que aferrarte al enojo te protege, que mantener viva la ofensa equilibra la balanza. Pero el estoico sabe algo que cuesta aceptar. El rencor no castiga al otro, te encadena a ti. El daño ya ocurrió, las palabras fueron dichas. La traición, el desprecio o la decepción ya dejaron marca. Lo que sigue ocurriendo ahora no es el hecho, es tu memoria alimentándolo todos los días, y esa repetición constante no repara nada, solo profundiza la herida. Marco Aurelio se advertía: el mejor modo de vengarse es no parecerse a quien te hizo daño. El rencor hace exactamente lo contrario. Te transforma en aquello que detestas, te vuelve reactivo, amargo, rígido, te roba claridad y te mantiene atado al pasado. Muchos confunden soltar el rencor con justificar la ofensa. No es lo mismo. Perdonar no significa decir que estuvo bien. Significa decir, ya no cargaré esto conmigo. La justicia externa puede o no llegar. Tu paz interior no puede depender de eso. Epicteto fue claro: nadie puede dañarte sin tu consentimiento. El acto pudo doler, pero el sufrimiento prolongado ocurre cuando sigues otorgándole poder. El rencor es una forma de entregar tu mente a alguien que quizá ni siquiera piensa en ti. Vivir con rencor te mantiene en vigilancia constante. Revisas el pasado buscando pruebas, argumentos, justificaciones. Te preparas mentalmente para discusiones que no ocurren. Y mientras haces eso, la vida pasa sin ti. Soltar el rencor no es un acto emocional, es un acto racional. Es comprender que tu energía es demasiado valiosa para gastarla en resentimiento, que tu tiempo es limitado, que cada día que mantienes el enojo es un día que no se invierte en crecer. El estoico no reprime lo que siente, pero tampoco se deja gobernar por ello. Observa el enojo, lo reconoce, aprende y luego lo suelta, porque entiende que vivir atado a una ofensa es darle una victoria tardía al agresor. Cuando dejas ir el rencor, ocurre algo poderoso. La mente se despeja, ya no reaccionas con dureza automática. Tus decisiones se vuelven más limpias, tu carácter se fortalece, porque eliges responder desde la razón, no desde la herida. No siempre habrá disculpas, no siempre habrá cierre. Esperarlo es otra forma de apego.
El cierre verdadero ocurre cuando decides no seguir sangrando. Soltar el rencor no te hace débil, te hace libre. Libre para avanzar sin cadenas invisibles. Libre para no cargar historias que ya no te sirven. Libre para vivir con dignidad. El pasado ya ocurrió. El daño ya fue. Si sigues aferrado al rencor no es memoria, es prisión. Y el día que lo sueltas, no pierdes justicia, recuperas paz interior. Capítulo 13. Deja ir la prisa. La prisa es una forma moderna de esclavitud. Nadie te persigue, nadie te obliga. Y aún así corres. Corres mentalmente, corres emocionalmente, corres incluso cuando estás quieto. Vives con la sensación constante de llegar tarde a algo que no sabes bien qué es, y en esa carrera silenciosa te vas perdiendo. El estoico entiende que la prisa no es eficiencia, es ansiedad. No acelera los procesos importantes, los deteriora. La mente apresurada se equivoca más, decide peor y disfruta menos. Pero aún sabiendo esto, sigues exigiéndote avanzar más rápido, como si la vida fuera una competencia permanente. La prisa nace del miedo a quedarse atrás, a no ser suficiente, a no cumplir expectativas ajenas, pero correr no te garantiza llegar mejor, solo te garantiza llegar cansado. Marco Aurelio se advertía a sí mismo: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. Y esa frase no invita a la urgencia irracional, sino a la presencia consciente. A hacer lo que toca ahora, con atención completa, sin dispersarte en lo que aún no llega. La prisa te roba profundidad. Haces mucho, pero entiendes poco. Consumes, pero no integras. Avanzas, pero no transformas. Y luego te preguntas por qué, a pesar de tanto movimiento, sigues sintiéndote vacío. Epicteto fue claro: ninguna gran obra se construye con precipitación. Lo esencial requiere tiempo, repetición, paciencia. El carácter no se forja a velocidad, se forja con constancia. Vivir apurado te vuelve reactivo. Respondes antes de comprender, hablas antes de pensar, decides antes de estar listo. Y después, cargas con las consecuencias de esa rapidez innecesaria. Soltar la prisa no significa volverte lento ni conformista. Significa respetar los procesos, entender que cada etapa tiene su ritmo, que forzar el crecimiento solo genera fracturas internas. El estoico actúa con diligencia, no con urgencia. Hace lo que debe hacerse hoy, sin angustiarse por lo que aún no corresponde. Confía en que el trabajo constante supera a la velocidad desordenada. Cuando sueltas la prisa, la mente se ordena, el cuerpo se calma. Las decisiones se vuelven más claras. Empiezas a notar detalles que antes pasabas por alto, y esa atención plena mejora todo lo que tocas. La vida no te exige correr, te exige permanecer. Permanecer fiel a tus valores. Permanecer disciplinado incluso cuando el progreso es lento. Permanecer presente mientras construyes. No todo lo que vale la pena llega rápido. No todo lo importante se puede acelerar. Y no todo retraso es un fracaso. El día que dejas de correr sin dirección, empiezas a caminar con sentido. Y cuando caminas con sentido, llegas más lejos, aunque tardes más. Capítulo 14. Deja ir la comparación. La comparación es una trampa silenciosa que desgasta sin hacer ruido. No te golpea de frente, pero te va robando la claridad poco a poco. Miras la vida de otros, sus logros, su ritmo, sus resultados, y sin notarlo empiezas a medir tu propio valor con una regla que no te pertenece. El estoico entiende que compararte es abandonar tu propio camino. Cada vez que te comparas te fragmentas. Una parte de ti vive aquí en tu realidad y otra vive en una ficción construida a partir de lo que ves desde fuera. No ves el esfuerzo completo, no ves las pérdidas, no ves las luchas internas, ves una imagen editada y la usas como estándar para juzgarte. Esa es una guerra injusta desde el inicio. Marco Aurelio lo dejó claro para sí mismo. No desperdicies energía mirando la vida de otros, porque mientras observas, dejas de avanzar. Mientras calculas dónde están los demás, pierdes contacto con dónde estás tú. La comparación nace del ego inseguro, del deseo de validación, de la necesidad de sentir que vas bien, según parámetros externos. Pero ningún parámetro externo puede medir tu proceso interno. Nadie camina con tus heridas, tus límites, tus aprendizajes. Nadie vive tu historia. Epicteto fue tajante. Si quieres ser invencible,
No te midas con lo que no depende de ti. El ritmo de otros no depende de ti. Sus oportunidades no dependen de ti. Sus resultados no dependen de ti. Entonces, ¿por qué haces de eso tu vara de medición? Compararte te vuelve impaciente. Te empuja a acelerar procesos que requieren maduración. Te hace despreciar avances pequeños pero reales. Y así, en lugar de fortalecerte, te desordenas. El estoico no ignora a los demás, pero no se define por ellos. Aprende sin envidiar, observa sin copiar, reconoce sin rebajarse. Su enfoque está en mejorar respecto a quien fue ayer, no respecto a quien ve hoy. Cuando dejas ir la comparación, recuperas algo esencial, tu ritmo. Dejas de correr carreras ajenas, dejas de exigir resultados que no corresponden a tu etapa. Empiezas a construir con paciencia y coherencia. La comparación constante te roba gratitud. Siempre hay alguien más adelante, alguien con más, alguien que parece mejor. Pero esa lógica no tiene final. El estoico rompe ese ciclo y elige otra pregunta. ¿Estoy actuando conforme a mis valores? El progreso real no se mide en velocidad ni en visibilidad. Se mide en consistencia, en carácter, en claridad mental. Y eso no se compara, se cultiva. El día que dejas de mirarte a través de la vida de otros, empiezas a verte con honestidad. Y esa honestidad es fuerza, porque cuando caminas tu propio camino sin compararte, no necesitas llegar primero, solo necesitas llegar siendo tú. Capítulo 15. Deja ir y confía. Hay un punto al que solo llegas cuando ya soltaste casi todo. Cuando dejaste el control, la aprobación, el pasado, el miedo, el rencor y la prisa. Ese punto es incómodo, porque ya no tienes las viejas muletas. Y ahí aparece la última lección, confiar. Confiar no en que todo saldrá como quieres, sino en que sabrás responder pase lo que pase. El estoico no confía en la suerte ni en promesas externas. Confía en su carácter, en su capacidad de mantenerse firme, aun cuando el terreno se mueve. La desconfianza constante nace del miedo. Miedo al fracaso, al dolor, a la incertidumbre. Por eso intentas anticiparlo todo, planearlo todo, asegurarlo todo. Pero la vida no se deja asegurar, y cuanto más te resistes, más tenso te vuelves. Marco Aurelio se recordaba: vive de acuerdo con la naturaleza, y la naturaleza es cambio, impermanencia, movimiento. Confiar es dejar de pelear con eso, es aceptar que no verás todo el camino, pero aún así dar el paso. Confiar no es cerrar los ojos, es abrirlos sin ansiedad, es actuar con disciplina hoy sin exigir certezas mañana, es entender que el futuro no se controla, se enfrenta. Epicteto fue claro: nunca estarás libre si necesitas garantías para actuar, porque las garantías no existen. Lo único que existe es tu disposición a responder con dignidad. La falta de confianza te mantiene paralizado. Esperas señales, permisos, validaciones. Te dices cuando esté listo, cuando sea seguro, cuando todo encaje. Pero ese momento perfecto nunca llega, y mientras esperas, la vida pasa. El estoico actúa aún con duda, no porque no sienta miedo, sino porque no lo obedece. Confía en que puede adaptarse, aprender, corregir. Confía en que incluso el error puede fortalecerlo. Cuando confías, sueltas la necesidad de entenderlo todo. Dejas de exigirle a la vida explicaciones inmediatas. Comprendes que muchas cosas solo se entienden después, y otras nunca. Y aún así, sigues adelante. Confiar también es soltar la autoexigencia destructiva. Entender que no tienes que hacerlo todo perfecto, que caer no te invalida, que perder no te define, que avanzar, aunque sea lento, sigue siendo avanzar. El estoico no se promete éxito, se promete coherencia. No se promete comodidad, se promete firmeza. Y esa promesa sí está bajo su control. Cuando confías, la mente se relaja sin volverse débil. El cuerpo se mueve sin rigidez. Las decisiones se toman desde la claridad, no desde el pánico. Empiezas a vivir con más presencia y menos anticipación. Dejar ir y confiar es el cierre natural de todo el proceso, porque después de soltar lo que pesa, necesitas algo que te sostenga. Y eso no viene de fuera, viene de saber quién eres, de saber qué valores te guían, de saber que pase lo que pase, no te abandonarás a ti mismo. Cuando confías así, ya no necesitas controlarlo todo, ni entenderlo todo, ni ganarlo todo. Te basta con estar firme. Y ahí, justo ahí, cuando sueltas y confías, todo cambia. Si llegaste hasta aquí, ya lo entendiste.
No era el mundo lo que te estaba deteniendo. Eras tú aferrándote. A lo largo de este video viste algo claro. Cada vez que sueltas, no pierdes. Pierdes peso, pierdes ruido, pierdes cadenas. Soltar no es huir, es elegir. Elegir paz sobre conflicto, carácter sobre aprobación, dignidad sobre miedo. El estoico no espera que la vida sea fácil, se prepara para enfrentarla con firmeza y entiende que no puede controlar todo lo que ocurre, pero sí puede decidir cómo responder. Cuando dejas ir lo que no puedes cambiar, lo que ya no eres, lo que te drena, lo que te ata al pasado, empiezas a vivir más ligero, más claro, más presente. No necesitas más motivación, necesitas coherencia. Necesitas soltar y avanzar. Recuerda esto, la paz no llega cuando todo se acomoda afuera. Llega cuando tú te ordenas por dentro. Gracias por estar aquí. Gracias por trabajar en tu mente. Nos vemos en el próximo video. Mantente firme.